Hola, vamos a seguir con las fichas de especies y en este caso vamos a seguir con las palmeras. Vamos a ver las dos siguientes, las washingtonias, juntas en la misma ficha, vamos a hacer dos fichas de cada una de ellas, pero como tienen muchísimas cosas en común porque son el mismo género, solo vamos a ver las pequeñas diferencias que hay entre ellas, las vamos a tratar en el mismo vídeo, pero hay que hacer dos fichas, la 20 y la 21. La 20 la Washingtonia filífera y la 21 la Washingtonia robusta. Las washingtonias son ahora mismo posiblemente las palmeras más utilizadas en jardinería, por encima incluso de la fénix. Por encima de la fénix canariensis seguro y por encima de la dactilífera también. ¿Por qué se utilizan más que la fénix? Pues básicamente porque el crecimiento es muchísimo más rápido. En cuestión de 10 años, como mucho, puedes tener una palmera adulta, cosa que con la fénix no ocurre. Y su precio evidentemente es mucho más barato porque son muy fáciles de reproducir. Se ven afectadas también por el picudo, sobre todo en zonas donde ya no quedan fénix, el picudo puede atacar la Washington. Vamos a ver sus características. Tenéis a la izquierda, en la foto de la izquierda, una fénix filífera y en la de la derecha una fénix robusta. Para distinguirlas lo más sencillo es fijarnos en las hojas jóvenes. Las hojas jóvenes son las que crecen en el centro. Conforme van creciendo, se van yendo hacia los laterales y hacia la zona de abajo. Pues si nos fijamos en las del centro, las más jóvenes, la Washingtonia filífera tiene las puntas rectas. Las puntas de las hojas terminan rectas, como se ve en la imagen de la izquierda. Y las de la Washingtonia robusta son caedizas, se doblan en la punta. Solo tenemos que mirar las hojas jóvenes, porque las hojas adultas, las viejas, puede ser que estén dobladas por el viento o por cualquier problema que tenga la palmera. Pero las jóvenes, si están rectas, es filífera y si están curvadas, es robusta. Otra de las maneras para diferenciarlas, aunque es una manera de cuando las palmeras son adultas, el problema es que la mayoría de las que nos encontramos a nuestro alrededor todavía no son adultas y no las vamos a poder diferenciar de esta manera. Pero si nos fijamos en la de la izquierda, sigue siendo una Washingtonia filífera. Y os fijáis en el tamaño, esa todavía no es adulta, pero el tamaño es mucho menor que la de la Washingtonia robusta. La de Washingtonia filífera puede llegar en torno a unos 20 metros de altura y la robusta puede llegar hasta los 30. El tronco también es mucho más grueso, casi el doble en la filífera que en la robusta, aunque su nombre parezca que la gruesa es la robusta, es al contrario, la más delgada es la robusta. ¿De acuerdo? Aquí en la imagen se ve muy bien. Otra manera de diferenciarla, pero que suele ser bastante complicada, sobre todo cuando la palmera es muy alta porque no se ve, es que en el peciolo de la hoja tiene espinas. La Washingtonia filífera las espinas son marrones y en la Washingtonia robusta las espinas son verdes. Pero ya os digo que si una palmera está a 15 metros de altura, tiene la hoja a 15 metros de altura, va a ser muy complicado ver las espinas. Hacemos caso a las hojas centrales, a las jóvenes, y de esa manera sabremos si es filífera o robusta. En cuanto a la familia, siguen siendo Arecaceae, igual que la fénix, del género Washingtonia. Son exóticas, provienen de América. De hecho, la fénix, la Washingtonia filífera se llama palmera californiana y la robusta palmera mexicana. Cada una tiene su origen en esa zona. Aquí en la región de Murcia y yo creo que prácticamente en todos lados se llaman Washingtonias, sin ese apellido de californiana o mexicana. En cuanto a las hojas, ya las veis ahí, son hojas palmeadas que pueden llegar a medir hasta 2 metros de diámetro. Están divididos los foliolos en torno normalmente hasta un tercio de su longitud y el resto ya están fusionados los foliolos. Las flores como todas las palmeras, es angiosperma, tiene flores, lo que pasa es que las flores son muy pequeñas, de en torno a 1 milímetro, 2 milímetros, y se desarrollan en racimos colgantes, bastante largo, amarillo. Y el fruto es una pequeña drupa oscura, muy pequeña, de en torno igual a lo mejor a medio centímetro, y muy numerosa. Son árboles dioicos, hay árboles machos y árboles hembras, y debajo del árbol hembra, siempre, cuando ha fructificado, siempre hay semillas de Washingtonia. Y se reproduce muy fácilmente, no vamos a encontrar ejemplares muy pequeños de Washingtonia. En cuanto a las características de cultivo en jardinería,
Nos encontramos con coeficientes de especies de palmera típico de 0,35, tiene una necesidad hídrica baja, una tolerancia a la salinidad que puede llegar hasta los 8 decisiemens por metro. En cuanto a las heladas, las jóvenes son muy sensibles a las heladas y las adultas no. Por eso no nos lo vamos a encontrar en jardines normalmente, en jardines de zonas donde hace frío. Porque es muy raro que una palmera de estas se coloque cuando ya es adulta, aunque puede pasar. Normalmente si se coloca de cuando son jóvenes, se hielan. Entonces por eso no nos lo vamos a encontrar en jardines donde se pueda helar. En cuanto al encharcamiento, van mal con el encharcamiento. Y su uso, lo vamos a ver en la siguiente fotografía, el mantenimiento que se le debe hacer a estas palmeras es básicamente quitar las hojas muertas. Las hojas muertas no se desprenden por sí solas, sino se van quedando en el tronco y puede ser que nos encontremos palmeras de este tipo que no se les ve el tronco porque no se les han cortado las hojas. Entonces, requieren que todos los años una poda. Hay ayuntamientos en la región de Murcia que pueden tener miles y miles y miles de estas palmeras, sobre todo los de la zona de la playa. En Murcia, por ejemplo, hay muchísimas palmeras de este tipo. En San Javier, los Alcázares, muchísimas. Entonces, a un ayuntamiento de ese tipo le cuesta muchísimo dinero el mantenimiento de estas palmeras, sobre todo porque el propio ayuntamiento no suele tener servicio de poda de estas palmeras, las tienen que subcontratar y se pueden tirar pues todos los meses todo el mes de verano, julio y agosto, podando palmeras. Aquí podemos ver el uso que se le da a esta palmera. Básicamente se colocan en hilera. Esta palmera es una palmera específica y especial para colocarla en hilera porque crece muy rápido. Entonces tú haces un jardín nuevo y en 5 o 10 años tienes las palmeras ya a la altura deseada. Hay hileras de este tipo de palmeras pues en todos los ayuntamientos. Ya os he dicho, por ejemplo, en el Mar Menor, toda la costera oeste del Mar Menor, lo que son los Alcázares, los Urrutia, San Javier, Lopagán, todo eso está pues bordeado de estas hileras de palmeras. Hay miles y miles de estas palmeras. Aquí en esta fotografía lo que tenéis, a lo mejor alguien lo ha reconocido, el Ayuntamiento de Murcia, la glorieta de Murcia. Pleno centro de Murcia, ya veis cicas abajo y palmeras. Esas palmeras, si las miramos, son palmeras por la altura, no se ven las hojas, pero por la altura son filíferas. ¿Vale? Pero ¿qué ocurre? Si os fijáis en la última que se ve, o la penúltima que se ve, es muchísimo más alta que la otra. Esa palmera es una palmera robusta, una Washingtonia robusta. ¿Qué ha ocurrido? Pues que cuando planificaron este jardín se les coló, entre todas las filíferas, se les coló una robusta. Y ahora, si alguna vez subí a Murcia y veis al ayuntamiento, veréis que hay una palmera muchísimo más alta que el resto. Eso es una mala planificación al final del jardín, porque es cierto que estas palmeras, cuando son jóvenes, son prácticamente indistinguibles. Aunque yo creo que cuando las plantaron ya se deberían de distinguir. Lo que pasa es que los jardineros en los ayuntamientos muchas veces dejan bastante que desear. Si subís a Murcia, por favor, y pasáis por ahí, fijaros que veréis el desastre. Aunque, claro, gente que no entienda no lo va a ver, pero gente que vosotros ya debéis de entender de jardinería, sí que os vais a dar cuenta.